Hola, lanzamos Historias en Movimiento, una convocatoria para creadores de contenido y contadores de historias para aprender a hablar sobre la migración en Colombia. Ahí aprenderán a cómo producir de ceros un podcast con este enfoque y las mejores 4 historias van a recibir becas de acompañamiento para lanzar un primer episodio. Los detalles y requisitos para inscribirse están en la descripción de este episodio. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con las repercusiones políticas que puede traer el silencio de los poderosos ante casos de abusos y acosos a mujeres en el Estado. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 12 de noviembre. Diego Cancino, Armando Benedetti, Holman Morris, Andrés Hernández, César Lurduy. Esos son los nombres de políticos, todos funcionarios del Estado, que han enfrentado acusaciones recientes por acoso hacia las mujeres. De esas denuncias, el presidente Gustavo Petro solo ha hablado de una de ellas, de la de Lurduy, quien como Cancino fue señalado de acoso sexual. Lurduy es un enemigo político del presidente ahora. Ese silencio no es solo del primer mandatario de izquierda en la historia reciente del país. Sí resuena cuando ese mismo presidente, siendo candidato, buscó el apoyo del movimiento feminista para llegar a la presidencia. Hoy hablamos de qué significa que los poderosos no hablen de los casos de acoso de otros poderosos y de si existen repercusiones políticas en este sentido para quienes aspiran a algún cargo en 2026. Ana Cristina González Vélez es cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización de donde surge el movimiento Causa Justa del que es pionera. Gracias por pasar por acá. No, Tatiana, un gusto muy grande estar por acá. ¿Qué lectura haces del silencio del presidente ante el caso de Diego Cancino, quien fue nombrado por el mismo presidente como director de una de sus agencias estatales? Ya 2 ministros hablaron del tema, la fiscalía le abrió una investigación a Cancino, pero Petro ha estado bastante callado. Sí, a mí me gustaría empezar pues un poco poniendo como digamos, en contexto desde una perspectiva más teórica, cuál es el problema que yo aprecio que hay detrás de estos silencios. Digamos que desde el punto de vista teórico, muchas feministas desde hace muchos años hablan de una expresión que a mí me parece muy útil para entender parte de tu pregunta, y es lo que ellas denominan los pactos fraternos entre hombres. Y digamos que lo que hacen, digamos, vía ese registro y esos silencios es sostener los privilegios y sostener una cultura que de alguna manera todavía no rechaza con contundencia pues la violencia, en este caso la violencia sexual contra las mujeres. También hay como una crítica muy extendida a las izquierdas en nuestra región y no es una crítica nueva. No han sido capaces de poner la agenda feminista y tampoco las preocupaciones de las mujeres o los hechos que más afectan a las mujeres. Y yo diría que más aún, en muchas oportunidades uno puede ver estos silencios también como una especie de desdén con esa agenda en un tema que no solo es central para la agenda feminista, que ayudó a elegir al gobierno de izquierda y que tiene expectativas porque espera que un gobierno progresista incorpore la igualdad de género en el centro de sus políticas, sino en el tema de las violencias, y que pues no se enfrenta, digamos, con la suficiente fuerza que debería hacerse, ni en lo simbólico, ese es el silencio, ni en lo político, porque esta gente sigue en sus cargos, pues ni en lo social. Ese pacto que mencionas no solo está en el gobierno, ¿cierto? O sea, salió la denuncia de acoso contra César Lurduy, la denuncia de encubrimiento de pederastia en la iglesia para el padre Francisco de Ruc y otros más. O sea, como independientemente de las ideologías u orillas políticas, los silencios se mantienen. Sí, digamos progresista y de izquierda, donde esos pactos se sostienen, pero no estoy diciendo de ninguna manera ni que son exclusivos de este gobierno, ni de la izquierda, ni de este presidente. Digamos que los pactos fraternos entre hombres operan en todos esos niveles, y sería, digamos, un error señalar que le corresponden o son una responsabilidad, digamos, exclusiva de este gobierno. Cuando menos hay como una inconsistencia en la manera de abordar el problema de la violencia contra las mujeres, pero hablando de cómo ha sido la reacción frente a otros. Cuando apareció el caso de Lorduy, hubo pues como una manifestación muy expresa de Lorduy tiene que salir de este cargo porque ha cometido un acto, digamos, tiene una acusación de violencia a sus espaldas, pero esa no es la misma reacción que vemos cuando se trata
de quienes están, digamos, de su mismo lado. Yo creo que esas inconsistencias pues deberían preocuparle al gobierno y al presidente, porque no debería haber ningún cuestionamiento de cuán importante es, no solamente para la agenda feminista, sino para un progresismo que sea realmente transformador de la democracia y de la sociedad, como ese límite en la violencia contra las mujeres, como que uno esperaría que la gente se pare firme y de pie. Sí, como te creo a ti, denunciante del Urduy, pero esperemos a ver qué pasa con las denuncias contra Cancino, contra Holman Morris, que demandó a su denunciante, o los y las funcionarias del propio gobierno que están denunciando al cónsul Andrés Hernández por, entre otros, acoso laboral. El problema es que eso da pie a que haya como una lectura de que hay un uso utilitario, digamos, valga la redundancia, pues de las causas feministas, de las causas de las mujeres, no solamente pues del gobierno y del presidente, sino incluso de estos mismos hombres que están acusados. Entonces es como si necesitaran mostrar una especie de pañuelo todo el tiempo de aquí estoy con esta causa, pero en el momento en que tengo que o actuar como un ser humano que entiende que los cuerpos de las mujeres no le pertenecen y que hay que tener límites, digamos, en esta actitud, pues ahí hay como una especie de silencio. ¿Qué repercusiones electorales ves en esto? Porque el presidente se puso el pañuelo verde feminista, Cancino se declaraba un aliado de la causa, frente a otros políticos o políticas que lleguen a tocar la puerta o a hablar del movimiento a cambio de votos. Pues qué pregunta tan compleja, o sea, por un lado yo he pensado mucho que pues el silencio no es motor de nada, o sea, donde hay silencio no hay movimiento, es que esos silencios no solamente hacen perder para las mujeres, sino que nos hacen perder como sociedad, y también pierde la izquierda frente a unas derechas que sí son vociferantes. La derecha no tiene como vergüenza ni miedo sistemáticamente de expresar sus puntos de vista. Bueno, de verdad el progresismo y las izquierdas no entienden que mucha gente podría volverse un hecho, digamos, de abstención muy significativo, porque pues no voy a votar yo por nadie de ultraderecha, pero tampoco quiero votar más por una izquierda que es incapaz de actuar. Entonces yo creo que una de las cosas que uno puede empezar a ver, y lo acabamos de ver, es que entonces la gente se abstiene de votar, y esa abstención tiene que ser leída como dónde estamos fallando nosotros y cómo hacemos para que no sea solo lucir un símbolo. Sería muy importante que más mujeres se animaran a estar en la política, pero más mujeres que sean capaces también de abanderar una agenda que no termine como lavándose frente a la necesidad de conservar un lugar en la política o un lugar en los ámbitos de toma de decisión, sino que realmente pueda implicar una transformación. Ana, ¿y cómo sacar estas conversaciones a espacios más públicos? Porque ocurren como por olas, por momentos y por cosas muy específicas. Es decir, cómo mantener esto para que los y las aspirantes a 2026 tengan que hacer compromisos serios y que no sea acá llegaron otra vez estas viejas a hablar de sus temas. Yo te decía cuando hablamos de este programa que casi siempre que la gente piensa que en mí para dar una opinión piensa que yo solamente puedo hablar del aborto, porque ha sido como parte de mi agenda más visible. Entonces solemos como también meter en cajitas a las mujeres con sus luchas como si fueran unas luchas que son únicas y aisladas y que no tienen nada que ver con el resto de la democracia, de la sociedad y de la política. Hay una cosa como inherente a la agenda que llevamos, que es tan profunda, que toca tantas aristas y molesta en tantos niveles, que hay una tendencia como muy fácil a aislarla y a volverla una cosa como puntual. Por otro lado, creo que también ha sido, pues es un ejercicio de como de repensar casi que la sociedad y la humanidad en olas que nos han permitido unas transformaciones más profundas, como fue llegar a educarnos, como fue llegar a votar y como está haciendo ahora poder decidir como sobre nuestra vida y nuestro destino, incluida nuestra libertad reproductiva. Entonces también hay como una cosa muy solitaria, y lo mío también es un llamado como a los hombres en la política de que no crean que esto lo tienen por sentado, ni nuestro voto, ni nuestra compañía. Y para mí eso que todavía nos toca hacer mejor es atrevernos a estar más en el escenario de lo público, sin dejarnos como achicar cuando viene la crítica de ahí vienen otra vez estas con su cuento que solo les importa a ellas. Ana Cristina, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá.
No, Tatiana, muchísimas gracias a ti. Un placer inmenso. Esta semana se viene el lobby en el Senado para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Va a haber movimientos en la mesa de negociación con el ELN y se viene una nueva imputación en la JEP. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. María Camila Ladino es la practicante editorial y produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.